Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Gracias. Hay cosas en esta vida que uno no puede explicar con palabras simples. Cosas que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo. Mi abuela siempre decía que en este estado, en Nuevo León, la tierra guarda secretos antiguos, secretos que es mejor no despertar. Yo nunca le hice mucho caso a esas historias. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, pero después de lo que viví, después de lo que perdí, sé que hay fuerzas en la oscuridad que están esperando el momento perfecto para entrar en nuestras vidas. No comparto esto buscando compasión. Lo comparto porque necesito que alguien más sepa la verdad, porque si no lo cuento, siento que voy a perder la razón completamente. Esta es mi historia. Mi nombre es Francisco, y esto es lo que me pasó. Todo comenzó hace algunos meses cuando nació mi hijo. Fue el día más feliz de mi vida. Ver a ese niño pequeñito, escuchar su primer llanto, sentir su manita agarrando mi dedo, fue algo que nunca voy a olvidar. Mi esposa María estaba cansada pero feliz. Nos fuimos a vivir temporalmente a la casa de mis suegros porque queríamos que ella tuviera ayuda con el bebé. La casa estaba en las afueras del pueblo, rodeada de terrenos y corrales. Era un lugar tranquilo, o al menos eso pensábamos. Las primeras 2 semanas fueron hermosas. El bebé era sano, comía bien, dormía bien. Yo trabajaba en la construcción durante el día y en las noches me la pasaba viendo a mi hijo dormir, maravillado de que algo tan perfecto pudiera existir. María estaba radiante a pesar del cansancio. Sus papás nos ayudaban con todo. Todo parecía perfecto. Pero entonces empezaron las cosas extrañas. Una noche, como a las 2 de la mañana, me desperté con sed. Me levanté con cuidado para no despertar a María ni al bebé, y fui a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio completo, solo se escuchaban los grillos afuera. Mientras tomaba el agua, miré por la ventana hacia los corrales que estaban como a unos 50 metros de la casa, y fue entonces cuando la vi. Había una luz flotando sobre los corrales. No era como la luz de una linterna ni de un foco. Era una luz azulada, medio verdosa, que se movía de un lado a otro. Al principio pensé que tal vez era mi suegro revisando a los animales, pero la luz se movía de una manera rara, como si estuviera bailando en el aire. Se elevaba, bajaba, giraba. Me quedé ahí parado, viéndola durante varios minutos, tratando de entender qué era. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en mi interior me decía que no era algo normal, que debía alejarme de la ventana, pero no podía dejar de mirar. La luz siguió moviéndose por varios minutos más, hasta que de repente se apagó. Así nomás, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Todo quedó oscuro otra vez. Regresé a la cama pero no pude dormir. Me quedé despierto pensando en esa luz, tratando de convencerme de que había alguna explicación lógica. Tal vez eran luciérnagas, o el reflejo de algo, pero en el fondo sabía que no era así. Esa luz tenía algo malo, algo que me hizo sentir observado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le conté a mi suegro sobre la luz. Él se puso serio y dejó de comer. Mi suegra y María también dejaron de hablar. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Después de un momento mi suegro me dijo que probablemente no era nada, que a veces aparecen luces raras en el campo. Pero la forma en que lo dijo, sin mirarme a los ojos, me hizo sentir que sabía más de lo que estaba diciendo. María me agarró la mano por debajo de la mesa y la sentí temblar un poco. Esa noche, María se despertó llorando. Yo me asusté mucho porque ella casi nunca llora. La abracé y le pregunté qué pasaba. Entre sollozos, me contó que había tenido una pesadilla horrible. Me dijo que soñó que estaba acostada en la cama, en la oscuridad, y que escuchó un ruido en la ventana. En el sueño, ella volteó a ver, y había una mano negra, como de ceniza o tierra quemada, tratando de abrir la ventana. La mano tenía uñas largas y amarillentas. María estaba paralizada en el sueño, no podía moverse ni gritar.
La mano logró abrir la ventana y entró al cuarto. Se arrastró por la pared, por el techo, haciendo un sonido rasposo, como si las uñas estuvieran tallando la pared, y entonces la mano llegó hasta la cuna del bebé. María en el sueño luchaba por moverse, por gritar, pero no podía. Vio cómo la mano negra se acercaba a nuestro hijo y lo agarraba. Fue entonces cuando María despertó gritando. Yo le dije que solo era una pesadilla, que el bebé estaba bien, que estaba ahí mismo en su cuna durmiendo tranquilo. Pero María no se calmaba. Me decía que se sentía muy real, que todavía podía sentir el miedo. Me hizo prometer que revisaría todas las ventanas antes de dormir, que me aseguraría de que todo estuviera bien cerrado. Lo hice. Revisé cada ventana, cada puerta. Todo estaba cerrado, pero aún así, esa noche tampoco pude dormir bien. Me quedé viendo hacia la cuna del bebé cada pocos minutos, solo para asegurarme de que estuviera respirando. Al día siguiente todo estuvo tranquilo. Traté de no pensar en la luz ni en la pesadilla de María. Me fui a trabajar temprano y regresé cansado en la tarde. El bebé estaba bien. María estaba más calmada. Cenamos con mis suegros y platicamos de cosas normales. Por un momento pensé que todo había sido solo coincidencia, que mi mente estaba exagerando las cosas por el cansancio de ser papá primerizo. Pero esa noche todo cambió. Eran como las 11 de la noche. Ya nos habíamos acostado. El bebé dormía en su cuna junto a nuestra cama. Yo estaba medio dormido cuando escuché un ruido afuera. Era como un rasguño en la puerta de entrada, como si algo estuviera tallando la madera con las uñas. Me quedé quieto, escuchando. El ruido se detuvo por un momento, y luego volvió a empezar. Me levanté despacio y caminé hasta la sala. La puerta que daba al patio estaba cerrada, pero a través del vidrio de arriba pude ver algo que me heló la sangre. Ahí, parado frente a la puerta, había un guajolote negro. Pero no era un guajolote normal. Era más grande de lo normal, y sus ojos brillaban en la oscuridad con un color rojizo. Lo peor era su lengua. Tenía la lengua colgando, larga, demasiado larga, como si fuera una serpiente saliendo de su pico. La lengua casi tocaba el suelo. El animal me miraba fijamente. No se movía, solo me observaba con esos ojos brillantes. Sentí que las piernas me temblaban. Quería gritar, pero no me salía la voz. Era como si ese animal me estuviera estudiando, como si supiera exactamente quién era yo y qué estaba pensando. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer, solo viendo a esa cosa horrible. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron solo segundos, pero se sintieron como horas. Entonces, de repente, el guajolote abrió sus alas. Eran enormes, mucho más grandes de lo que deberían ser, y con un movimiento rápido, salió volando hacia la oscuridad. Corrí a la habitación y desperté a María. Le conté lo que acababa de ver. Ella se puso muy pálida y empezó a temblar. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que su abuela le había contado historias sobre brujas que se convertían en animales para acechar a las familias, que las brujas buscaban a los bebés recién nacidos porque querían robarles su energía, su vida. Me dijo que el guajolote negro era una señal, que era una bruja que había puesto sus ojos en nuestro hijo. Yo no quería creerle. Toda mi vida había pensado que esas cosas eran puras mentiras, cuentos para asustar, pero después de ver esa cosa con mis propios ojos, después de ver esos ojos rojos y esa lengua horrible, ya no sabía qué pensar. María me dijo que teníamos que proteger al bebé. Me contó que su abuela le había enseñado que las brujas no pueden cruzar donde hay tijeras puestas en forma de cruz. Me pidió que buscáramos unas tijeras y las pusiéramos en la puerta. Lo hicimos. Encontré unas tijeras viejas en la cocina y las acomodé en la puerta principal, abiertas en forma de cruz. Me sentía ridículo haciéndolo, pero al mismo tiempo estaba tan asustado que habría hecho cualquier cosa para proteger a mi familia. Esa noche dormimos con la luz prendida. Bueno, María durmió un poco. Yo me quedé despierto toda la noche, sentado en una silla junto a la cuna, mirando hacia la puerta, esperando que esa cosa regresara. Pero no regresó esa noche. Durante el día siguiente, le conté a mi suegro lo del guajolote. Él no dijo nada al principio,
Solo me miraba con una expresión seria. Después me llevó afuera, lejos de donde María y su mamá pudieran escuchar. Me dijo que él también había visto cosas raras en esa propiedad a lo largo de los años. Luces extrañas, sombras que se movían donde no debería haber nada, animales que se comportaban de forma rara. Me dijo que cuando su esposa estaba embarazada de María, ellos también habían visto un guajolote negro, que habían tenido que poner protecciones en la casa. Me dijo que pensaba que todo eso ya había quedado atrás, pero que al parecer, lo que sea que acechaba estas tierras, había regresado. Las palabras de mi suegro me asustaron todavía más. Si él, un hombre mayor que había vivido ahí toda su vida, estaba preocupado, entonces era porque la situación era grave de verdad. Pasaron 2 noches tranquilas. Las tijeras seguían en la puerta y no volvimos a ver al guajolote. María empezaba a relajarse un poco. Yo quería creer que todo había terminado, que las tijeras habían funcionado y que esa cosa, lo que sea que fuera, se había ido a buscar a otra familia, pero estaba equivocado. La tercera noche, me desperté con una sensación horrible en el pecho, como si algo pesado estuviera aplastándome. Me senté en la cama y miré alrededor del cuarto. María dormía, el bebé dormía. Todo parecía normal, pero esa sensación no se iba. Sentía que algo estaba mal, que algo estaba cerca. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero. Moví un poco la cortina y miré afuera. Lo que vi hizo que se me parara el corazón. En el árbol grande que estaba en medio del patio, a unos 20 metros de la casa, había una figura parada en una de las ramas gruesas. Era una mujer, o al menos tenía forma de mujer, pero había algo terriblemente malo en ella. Estaba completamente inmóvil, mirando directamente hacia nuestra ventana. Directamente hacia mí. No podía ver su cara con claridad por la oscuridad, pero podía ver sus ojos. Brillaban igual que los del guajolote, con ese color rojo enfermizo. Llevaba algo puesto, como un vestido o una túnica oscura que se movía con el viento. Aunque no había viento esa noche, me quedé paralizado. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía ver a esa cosa parada en el árbol, observándome. Pasaron los minutos y ella no se movía. Yo tampoco podía moverme. Era como si estuviera atrapado en ese momento, obligado a sostenerle la mirada a esa criatura horrible. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pudo haber sido media hora. Pudo haber sido 1 hora completa. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existíamos ella y yo, mirándonos a través de la oscuridad. Entonces escuché algo que me hizo sentir que iba a desmayarme. Escuché pasos en el techo, pasos lentos, pesados, caminando justo arriba de donde estábamos, arriba de donde estaba la cuna de mi hijo. Miré hacia el árbol y la figura ya no estaba. Había desaparecido. Los pasos en el techo continuaban, moviéndose despacio, arrastrándose. Podía escuchar también un sonido rasposo, como si algo estuviera tallando el techo con las uñas. El bebé empezó a llorar. María se despertó asustada. Me miró y vio el terror en mi cara. Los dos escuchamos los pasos arriba. Ella se levantó rápido y agarró al bebé de la cuna, abrazándolo fuerte contra su pecho. Yo agarré una lámpara que estaba en la mesa de noche y salí corriendo al patio. Tenía que ver qué era. Tenía que enfrentar a esa cosa. Cuando salí y miré hacia el techo, la vi. Estaba ahí, parada en el techo, justo arriba de nuestra habitación. Pero ya no tenía forma de mujer. Había cambiado. Ahora era esa cosa, ese guajolote negro y enorme, pero de pie sobre 2 patas como una persona. Sus alas estaban completamente abiertas, enormes, bloqueando las estrellas detrás de ella. Su cabeza estaba volteada hacia mí, y esa lengua larga colgaba de su pico. Estaba haciendo un sonido que nunca voy a poder olvidar. Era como un gemido mezclado con un graznido, algo que no debería poder salir de ningún ser vivo. El sonido me llenó de un miedo tan profundo que sentí que mi corazón iba a explotar. Nos miramos por unos segundos que se sintieron eternos. Entonces, con un movimiento rápido, la criatura batió sus alas gigantes y se elevó en el aire.
La vi volar en círculos sobre la casa, 1, 2, 3 veces, y después se fue, perdiéndose en la noche. Entré corriendo a la casa. María estaba llorando, abrazando al bebé. Mis suegros habían salido de su cuarto, también asustados por los ruidos. Les conté lo que había visto. Mi suegro me dijo que necesitábamos algo más fuerte que las tijeras. Me dijo que había escuchado que los espejos funcionaban, que las brujas no podían ver su reflejo y que eso las ahuyentaba. Me dijo que teníamos que poner espejos alrededor de la casa, en todas las paredes exteriores. A la mañana siguiente, mi suegro y yo fuimos al pueblo a comprar espejos. Compramos todos los que pudimos, como 10 espejos pequeños y medianos. Regresamos a la casa y los colgamos afuera, en las paredes que daban al patio, a los corrales, a todos lados. Los amarramos bien con alambre para que no se cayeran. Esa noche esperamos nerviosos para ver si funcionaba. María no quiso dormir. Se quedó despierta en la sala con el bebé en brazos, meciéndolo. Yo me senté junto a ella. Mis suegros también se quedaron con nosotros. La noche pasó y no hubo ruidos, no hubo visitas. Los espejos parecían estar funcionando. Pasaron 3 noches tranquilas. 3 noches donde pudimos dormir sin escuchar pasos en el techo, sin ver figuras en los árboles, sin sentir esa presencia horrible acechando a nuestro hijo. Empezamos a respirar con más calma. María sonreía otra vez. El bebé estaba bien, comía bien, crecía sano. Yo revisaba los espejos cada mañana y cada tarde, asegurándome de que estuvieran bien amarrados, de que siguieran en su lugar. Todo parecía estar funcionando. Empecé a pensar que tal vez ya había terminado, que esa cosa había entendido que no iba a poder llevarse a nuestro hijo, que había decidido irse a buscar a otra parte. Qué equivocado estaba. La 4ª noche empezó a llover. No era una lluvia normal. Era una tormenta fuerte con viento y truenos. El agua caía con tanta fuerza que golpeaba las ventanas como si alguien estuviera aventando piedras. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos. Yo estaba intranquilo. No sé por qué, pero sentía que algo malo iba a pasar. María se había quedado dormida en la cama con el bebé junto a ella. Yo me quedé despierto, sentado en la orilla de la cama, escuchando la lluvia. Entonces escuché un ruido afuera. Era el sonido de algo cayéndose como metal golpeando contra el suelo. Me levanté rápido y fui a la ventana. Con la luz de un relámpago pude ver uno de los espejos tirado en el suelo. El viento lo había arrancado de la pared. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Abrí la puerta y salí bajo la lluvia para revisar. Cuando llegué a donde estaban los espejos, vi que no era solo uno. El viento había tirado 3 de ellos. 3 espejos rotos en el suelo, sus pedazos brillando con los relámpagos. Traté de recogerlos, de volver a colgarlos, pero el viento era muy fuerte y la lluvia me cegaba. Estaba empapado, temblando, tratando desesperadamente de arreglar lo que el viento había destruido. Pero era inútil. No podía hacer nada en medio de esa tormenta. Entonces sentí algo. Esa misma sensación de antes, esa sensación de ser observado. Levanté la vista y la vi. Estaba parada al otro lado del patio, bajo la lluvia, mirándome. La mujer. La bruja. Esta vez podía verla mejor porque los relámpagos la iluminaban cada pocos segundos. Su piel era gris, como ceniza. Su cabello largo y negro estaba pegado a su cara por la lluvia. Y sus ojos, esos ojos rojos, me miraban con un hambre terrible. Sonrió. Vi sus dientes amarillos y afilados. Y entonces empezó a caminar hacia la casa. Corrí. Corrí lo más rápido que pude de regreso a la puerta. Entré y cerré de golpe, puse el pestillo. Corrí a la habitación gritando el nombre de María. Ella se despertó asustada. Le grité que la bruja estaba afuera, que los espejos se habían caído, que tenía que agarrar al bebé. María se levantó rápido, levantó al bebé de la cama. Yo empujé el ropero contra la puerta, tratando de bloquear la entrada. Mis suegros llegaron corriendo preguntando qué pasaba. Les dije que estaba afuera, que había entrado porque los espejos se cayeron. Mi suegro fue a buscar más tijeras.
cualquier cosa que pudiera ayudar. Entonces las luces se apagaron. La tormenta había cortado la electricidad. Todo quedó en oscuridad completa, solo iluminado por los relámpagos ocasionales. En la oscuridad, escuchamos el ruido. Era ese mismo sonido rasposo como uñas tallando la pared. Pero esta vez venía de adentro de la casa. Estaba adentro con nosotros. María gritaba abrazando al bebé. Yo busqué a tientas una linterna, cualquier cosa. Encontré una en el cajón de la mesa de noche y la encendí. La luz temblaba en mi mano. El ruido se movía por las paredes, por el techo. Podíamos escucharla moverse de un cuarto a otro buscando al bebé. Entonces todo quedó en silencio. Un silencio peor que el ruido. No se escuchaba nada, ni siquiera la lluvia afuera. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. La puerta del cuarto empezó a abrirse lentamente, aunque yo había empujado el ropero contra ella. Se abría como si el ropero no pesara nada. Por la rendija empezó a entrar una mano, esa mano negra que María había visto en su pesadilla, las uñas largas y amarillentas raspando la madera. Yo empujé el ropero con todas mis fuerzas, tratando de cerrar la puerta. Mi suegro me ayudó, pero no servía de nada. La mano seguía entrando, empujando. Era demasiado fuerte. María estaba en la esquina del cuarto, tratando de proteger al bebé con su cuerpo. Lloraba y rezaba, suplicando que se fuera, que dejara a nuestro hijo en paz. La puerta se abrió completamente. El ropero cayó al suelo y ahí estaba ella. Ya no tenía forma de mujer ni de guajolote. Era algo diferente, algo que no puedo describir bien porque mi mente no podía entender lo que estaba viendo. Era como una sombra con forma, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad, con esa boca llena de dientes. Se movía de una forma rara, como si no tuviera huesos, deslizándose por el suelo. Yo traté de interponerme entre ella y mi familia. Grité, la empujé, hice todo lo que pude, pero ella me aventó como si yo no fuera nada. Caí contra la pared y sentí un dolor fuerte en la espalda. La criatura se movió hacia María y el bebé. María gritaba tratando de alejarse, pero estaba acorralada en la esquina. La cosa extendió esa mano horrible hacia el bebé, y entonces vi lo que hizo. Vi cómo puso su boca sobre la cara de mi hijo. Vi cómo empezó a succionar, a chupar. El bebé no lloraba, no se movía. Era como si estuviera en trance. María tiraba de la criatura, golpeaba, arañaba, pero no servía de nada. Yo me levanté e intenté agarrar a la bruja, tirar de ella, pero era como agarrar humo. Mi suegro también intentó ayudar. Los dos jalábamos, gritábamos, pero ella no se movía. Siguió ahí, con su boca sobre mi hijo, durante minutos que parecieron horas. Entonces de repente se detuvo. Se alejó del bebé y nos miró a todos. En sus ojos vi algo que parecía satisfacción, como si hubiera terminado lo que vino a hacer, y después simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Las luces volvieron. La tormenta se detuvo. Todo volvió a la normalidad, pero el bebé no lloraba. María lo cargó, lo meció, le habló, pero él no respondía. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, mirando a la nada. Su piel estaba fría. Corrimos al hospital. Manejé lo más rápido que pude por esos caminos oscuros, rogando, suplicando que mi hijo estuviera bien. María lo apretaba contra su pecho, llorando, diciendo su nombre una y otra vez. Pero cuando llegamos ya era tarde. Los doctores hicieron todo lo que pudieron. Nos dijeron palabras que yo no quería escuchar. Nos dijeron que no había nada que hacer, que nuestro hijo ya no estaba con nosotros, que su corazón se había detenido, que no había explicación médica para lo que había pasado. Pero yo sí sabía la explicación. María sabía la explicación. Mis suegros sabían la explicación. La bruja se lo había llevado. Le había quitado su vida, su energía, todo lo que lo hacía ser nuestro hijo. Esa madrugada, en ese hospital frío, con las luces blancas que dolían en los ojos, perdí todo lo que me importaba. Vi cómo se llevaban a mi hijo, cómo cubrían su cuerpecito con una sábana blanca. Vi cómo María se rompía en pedazos, cómo caía al suelo gritando un dolor que no tiene palabras.
Han pasado semanas desde esa noche. Ya no vivimos en la casa de mis suegros. No puedo ni acercarme a ese lugar. Cada vez que cierro los ojos, veo esa mano negra, esos ojos rojos, esa boca horrible sobre la cara de mi hijo. María no habla mucho ahora. Se la pasa sentada en la casa, mirando la pared, abrazando la mantita del bebé. Yo tampoco tengo mucho que decir. No hay palabras para este tipo de dolor. Hay noches en las que salgo al patio y miro hacia el cielo oscuro, preguntándome por qué. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nuestro hijo? Pero el cielo nunca responde. Solo hay silencio y oscuridad. A veces en esas noches creo ver una luz azulada a lo lejos. Creo escuchar el sonido de alas batiendo en la oscuridad. Y me pregunto si esa cosa sigue ahí afuera, buscando a su siguiente víctima, a otro bebé inocente que quitarle la vida. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve y que preferiría nunca haber visto. Mi abuelo siempre decía que en las noches oscuras, cuando no hay luna, es mejor quedarse en casa con las puertas bien cerradas. Yo nunca le hice caso a esas advertencias de viejito. Pensaba que eran solo supersticiones, cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví, después de lo que mis ojos vieron en aquel lugar maldito, ya no puedo dormir tranquilo. Me llamo Antonio y soy de San Luis Potosí. En el 2014 yo trabajaba como velador en una bodega que estaba a las afueras de la ciudad, cerca de unos cerros que siempre me parecieron inquietantes. El trabajo era sencillo, solo tenía que cuidar que nadie entrara a robar durante la noche. Normalmente el turno de la noche lo hacía mi compañero Raúl, pero esa semana él había caído enfermo, así que me tocó a mí cubrir sus guardias. Los primeros días todo estuvo tranquilo. Me la pasaba caminando entre las filas de cajas, revisando las puertas, tomando café para no quedarme dormido. Pero desde la tercera noche empecé a notar algo extraño. Eran como luces que aparecían en el cerro que estaba detrás de la bodega. Al principio pensé que eran linternas, que tal vez había gente acampando o algo así. Pero estas luces se movían de una forma muy rara, como flotando, subiendo y bajando sin seguir un camino normal. Una noche me quedé observándolas más tiempo. Eran bolas de fuego, eso es lo único que puedo decir. Bolas de fuego anaranjadas que revoloteaban por el cerro como si estuvieran buscando algo. Se movían rápido, aparecían en un lugar y de repente estaban en otro completamente diferente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé las historias que contaba mi abuela sobre las brujas que se convertían en bolas de fuego para volar por las noches. Pero yo no creía en esas cosas. No quería creer. Traté de concentrarme en mi trabajo y olvidarme de esas luces. Me decía a mí mismo que tenían que ser algo normal, algún fenómeno natural que yo no conocía. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que algo no estaba bien. El aire de la noche se sentía pesado, como cargado de algo malo. Los perros de las casas cercanas aullaban sin parar, un aullido largo y triste que me ponía los pelos de punta. Fue en la quinta noche cuando todo se volvió una pesadilla de la que no he podido despertar. Era pasada la medianoche, tal vez la 1 o las 2 de la mañana. Yo estaba haciendo mi ronda habitual, caminando entre las estanterías de la bodega con mi linterna. El lugar era enorme, lleno de pasillos y rincones oscuros. Siempre me había dado un poco de miedo, pero esa noche todo se sentía diferente. Había un silencio que no era normal, como si hasta los insectos se hubieran callado. De repente escuché un quejido. Era un sonido débil pero claro, como de alguien que está sufriendo. Me detuve en seco, con el corazón empezando a latirme más rápido. El quejido venía del fondo de la bodega, de la zona donde casi nunca había nada. Apreté mi linterna con fuerza y caminé hacia allá, aunque algo dentro de mí me gritaba que me fuera, que saliera corriendo de ese lugar. Cuando llegué al fondo, lo que vi me dejó helado. Había una anciana tirada en el suelo entre las cajas. Estaba mal herida, tenía la ropa rasgada y manchada de sangre. Su cara estaba llena de arañazos profundos y se quejaba de dolor mientras trataba de arrastrarse. No entendía cómo había entrado ahí. Las puertas estaban cerradas. Yo mismo las había revisado. Me acerqué a ella queriendo ayudarla. Pobre señora, pensé.
Alguien la debe haber lastimado y la dejó aquí abandonada. Me arrodillé a su lado y le pregunté qué le había pasado, si podía llamar a alguien. Pero ella solo me miraba con unos ojos muy abiertos, llenos de terror. Movía la boca pero no le salían palabras, solo esos quejidos que me partían el alma. Saqué mi teléfono para llamar a una ambulancia, pero en ese momento escuché algo que me hizo olvidarme de todo. Era un sonido que venía de arriba, del techo de la bodega. Un sonido como de garras rascando el metal, acompañado de unas risas. Pero no eran risas normales. Eran risas burlonas, horribles, que no sonaban humanas. Levanté mi linterna hacia el techo y lo que vi me quitó el aliento. Había 3 figuras aferradas a las vigas de metal. Eran mujeres, o algo que parecía mujeres, pero deformes, horribles. Sus cuerpos eran flacos y retorcidos, con la piel oscura y arrugada. Tenían el pelo largo y enredado que les caía sobre la cara. Pero lo peor eran sus ojos. Brillaban en la oscuridad con un color rojizo, como brasas ardientes. Me miraban fijamente y seguían riéndose de esa forma tan espantosa. No podía moverme. Era como si mis piernas se hubieran convertido en piedra. Mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo, pero no podía. Esas cosas no podían ser reales. No podían existir. Una de ellas abrió la boca y mostró unos dientes afilados y amarillentos. Entonces habló, con una voz rasposa que me taladró los oídos. La criatura del techo dijo algo en un idioma que no pude entender. Sonaba antiguo, como palabras que no deberían ser pronunciadas. Las otras 2 respondieron con más risas y empezaron a moverse por las vigas, acercándose lentamente hacia donde yo estaba. Sus movimientos eran raros, como si sus huesos no estuvieran en el lugar correcto. Se arrastraban y se retorcían de maneras que me revolvían el estómago. La anciana en el suelo comenzó a gritar. No eran gritos de dolor, eran gritos de puro terror. Ella también las había visto. Intentó arrastrarse más rápido, dejando un rastro de sangre en el piso de cemento. Yo quería ayudarla, quería hacer algo, pero estaba paralizado viendo cómo esas cosas se acercaban cada vez más. De repente escuché un ruido ensordecedor que venía de afuera. Era como si algo enorme estuviera golpeando las paredes de metal de la bodega. Boom, boom, boom. Cada golpe hacía temblar todo el edificio. Las cajas se movían, algunas se caían. El polvo empezó a caer del techo. Y entonces una de las paredes laterales se empezó a doblar hacia adentro, como si algo gigantesco la estuviera empujando. Las 3 brujas en el techo dejaron de reírse y miraron hacia esa pared. Sus ojos brillaron más fuerte, con un rojo intenso que iluminaba sus caras horribles. Una de ellas señaló hacia la anciana y gritó algo en ese idioma extraño. Las otras 2 bajaron del techo de un salto, cayendo al suelo con un ruido seco. No se lastimaron, simplemente se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la anciana con esos movimientos retorcidos. Yo aproveché ese momento para moverme. Retrocedí varios pasos tropezando con unas cajas. Mi linterna se cayó al suelo y rodó, iluminando las paredes de forma irregular. La oscuridad parecía moverse, como si estuviera viva. Busqué mi teléfono con manos temblorosas, pero cuando lo saqué vi que no tenía señal. Nada. Como si algo estuviera bloqueando todo. La pared finalmente cedió. Se abrió un agujero enorme y por ahí entró algo que me hizo perder toda esperanza. Era una criatura gigantesca. Tenía que medir más de 3 metros de altura. Su cuerpo era negro como la noche más oscura, cubierto de algo que parecía pelo o plumas. No estoy seguro. Caminaba en 4 patas, pero sus extremidades eran largas y delgadas, con garras enormes que raspaban el suelo de cemento. Su cabeza era lo peor, deforme y sin ojos. Solo una boca enorme llena de dientes que goteaba algo oscuro y espeso. La criatura se dirigió directo hacia la anciana. Las 3 brujas se hicieron a un lado como si le tuvieran respeto o miedo a esa cosa. La anciana gritó con más fuerza, estirando sus manos hacia mí, suplicándome ayuda con la mirada. Pero yo no podía moverme, no podía hacer nada. Solo podía ver cómo esa cosa horrible la agarraba con una de sus garras y la levantaba del suelo,
La anciana pataleaba y gritaba mientras la criatura la arrastraba hacia el agujero en la pared. Sus gritos se fueron haciendo más débiles, más lejanos, hasta que desaparecieron por completo en la oscuridad de afuera. Las 3 brujas la siguieron, moviéndose con esa forma tan antinatural. Una de ellas se volteó a verme antes de salir. Me sonrió, mostrando todos sus dientes podridos, y me señaló con un dedo largo y huesudo. Sentí como si me estuviera marcando, como si estuviera diciendo que volverían por mí. Cuando se fueron, me quedé ahí parado, temblando, sin poder creer lo que acababa de presenciar. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez minutos, tal vez horas. Finalmente pude moverme y corrí hacia la salida principal de la bodega. Salí al estacionamiento y respiré el aire fresco de la noche, tratando de calmarme. Miré hacia el cerro y ahí estaban de nuevo las bolas de fuego, moviéndose, bailando en la oscuridad. No quise volver a entrar a la bodega esa noche. Me quedé afuera, sentado en mi coche esperando a que amaneciera. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra me parecía una de esas cosas regresando por mí. Cuando finalmente salió el sol, entré de nuevo a la bodega con mucho miedo. El lugar estaba destrozado. El techo de la zona del fondo estaba completamente destruido, con agujeros enormes y vigas dobladas. Había marcas de garras por todas partes, en las paredes, en el piso, en las cajas. Todo estaba cubierto de una sustancia oscura y pegajosa que olía horrible, como a carne podrida. Pero no había rastro de la anciana, ni de su sangre, ni de nada que demostrara que ella había estado ahí. Llamé a mi jefe y le dije que había habido un accidente, que algo había dañado la bodega durante la noche. Él vino a revisar y se quedó muy sorprendido con los daños. Me preguntó qué había pasado, pero yo no le pude decir la verdad. Le dije que había sido el viento, una tormenta fuerte. Él no me creyó del todo, pero tampoco insistió mucho. Llamaron a unos trabajadores para reparar el techo y yo pensé que tal vez todo había terminado, que había sido solo esa horrible noche, pero me equivoqué. Pasaron varios días y yo seguía trabajando ahí porque necesitaba el dinero. Ya no me tocaban los turnos de noche, ahora trabajaba de día, y eso me hacía sentir más seguro. Pero las noches en mi casa eran terribles. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esas caras deformes, esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Escuchaba las risas en mi cabeza, una y otra vez. Una semana después de aquella noche, hubo una tormenta muy fuerte. Llovía como nunca había visto, con truenos que hacían temblar las ventanas. Yo estaba en mi casa tratando de descansar cuando recibí una llamada de mi jefe. Me dijo que tenía que ir a la bodega de urgencia, que las reparaciones del techo no habían quedado bien y estaba entrando agua. Me negué al principio. Le dije que no podía, que estaba enfermo, pero él insistió. Dijo que era una emergencia y que me pagaría doble. No tuve más opción. Necesitaba ese dinero. Así que tomé mi coche y conduje hasta la bodega bajo la lluvia torrencial. Los truenos iluminaban el cielo y podía ver el cerro a lo lejos, oscuro y amenazante. Cuando llegué a la bodega, todo estaba a oscuras. La electricidad se había ido por la tormenta. Entré con mi linterna y empecé a revisar el techo. Efectivamente, estaba entrando agua por varios lados. Puse cubetas y lonas donde pude, tratando de proteger la mercancía. Mientras trabajaba, no podía dejar de sentir que algo me observaba. Me volteaba constantemente, alumbrando con la linterna hacia todos lados, pero no veía nada. Solo oscuridad y sombras que se movían con cada relámpago. Entonces escuché el sonido, ese raspar de garras en el metal del techo. Mi sangre se heló. Miré hacia arriba y las vi. Las 3 brujas estaban ahí otra vez, colgadas del techo, mirándome con esos ojos rojos y brillantes. Esta vez no se estaban riendo. Se veían furiosas, hambrientas. Una de ellas abrió la boca y soltó un chillido agudo que me perforó los oídos. Empecé a correr. Corrí entre las filas de cajas mientras ellas bajaban del techo y me perseguían. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, rápidos y erráticos. Sus gritos llenaban toda la bodega. Tropecé y caí, raspándome las manos contra el piso. Me volteé y las vi acercarse con sus garras extendidas,
sus bocas abiertas mostrando esos dientes horribles. Logré levantarme y seguí corriendo. Recordé que había un cuarto pequeño en la bodega, un lugar donde guardaban herramientas y productos de limpieza. Era mi única oportunidad. Corrí hacia allá con todas mis fuerzas mientras escuchaba cómo ellas se acercaban cada vez más. Podía sentir su aliento frío en mi cuello. Llegué al cuarto y me metí de un salto, cerrando la puerta detrás de mí justo cuando una de ellas estaba a punto de alcanzarme. Escuché cómo sus garras arañaban la puerta de metal, dejando marcas profundas. Empujé todo lo que pude contra la puerta, cajas, estantes, lo que fuera. Ellas golpeaban y golpeaban tratando de entrar. Me encerré ahí, en ese cuarto pequeño y oscuro, rodeado del olor a productos químicos. Las brujas estuvieron toda la noche tratando de entrar. Golpeaban la puerta, la arañaban, gritaban cosas horribles en ese idioma que no entendía. A veces se callaban por unos minutos y yo pensaba que se habían ido, pero luego volvían con más furia. Yo me quedé acurrucado en una esquina, tapándome los oídos, rezando todas las oraciones que recordaba. El tiempo pasaba tan lento que parecía que esa noche nunca iba a terminar. Cada segundo era una eternidad de terror. Me oriné encima del miedo, pero no me importó. Solo quería que amaneciera. Solo quería ver la luz del sol otra vez. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, escuché cantar a un gallo a lo lejos. Los golpes en la puerta se detuvieron. Todo quedó en silencio. Esperé varios minutos más, sin atreverme a moverme. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse por debajo de la puerta, supe que había sobrevivido. Salí del cuarto con mucho cuidado. La bodega estaba destrozada otra vez. Las cajas estaban tiradas por todos lados. Había marcas de garras en las paredes y en el piso. La puerta del cuarto donde me había escondido estaba llena de arañazos profundos. Casi habían logrado atravesarla. Si hubiera durado una hora más, habrían entrado. Renuncié ese mismo día. Le dije a mi jefe que no volvería nunca a ese lugar sin importar cuánto me pagara. Él se enojó conmigo, pero no me importó. Nada valía la pena si tenía que volver ahí. Han pasado años desde entonces, pero las pesadillas nunca se han ido. Cada noche cuando se pone el sol, siento miedo. Me encierro en mi casa. Reviso todas las puertas y ventanas varias veces. No puedo ver la oscuridad sin sentir pánico. Y lo peor es que a veces, cuando miro por la ventana en las noches sin luna, veo bolas de fuego a lo lejos, moviéndose entre los cerros. Sé que ellas siguen ahí afuera. Sé que me están buscando. Aquella bruja me señaló, me marcó de alguna forma. Y tarde o temprano, van a encontrarme. No sé cuándo será, si esta noche, la próxima semana o en un año. Pero sé que van a regresar por mí. Ya no salgo de noche. Ya no puedo trabajar. Vivo con este terror constante sabiendo que no hay escape, que no hay forma de protegerme de algo así. Le he contado mi historia a algunas personas, pero nadie me cree. Piensan que estoy loco, que me lo imaginé todo o que fue una alucinación. Pero yo sé la verdad. Yo sé lo que vi, y sé que mi tiempo se está acabando. Algún día, cuando menos lo espere, voy a escuchar ese raspar de garras. Voy a ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Y esta vez, no habrá cuarto pequeño donde esconderme. Esta vez, no voy a ver el amanecer.